Nuestro PPR se centra en cómo hacer frente a la problemática de los cultivos ilícitos sin perjudicar la estabilidad económica de los campesinos. Desde entonces nos hemos propuesto investigar qué factores inciden en un principio en el mercado de la hoja de coca, el cual es el cultivo ilícito más popular del país. El problema radica principalmente en que los cultivos son altamente rentables y con una demanda muy inelástica, debido a que es el principal insumo para la creación de cocaína por grupos al margen de la ley. Básicamente a los campesinos les es más rentable cultivar este producto que otros, cuyo mercado representa más volatilidad a sus ingresos. Durante la guerra contra las drogas han existido distintas propuestas para abordar el tema, pero su capacidad está atenuada por la fragilidad de la capacidad institucional en las zonas de mayor presencia de este cultivo. Como grupo, nos planteamos investigar una alternativa viable y rentable para solucionar la problemática de los cultivos ilícitos, de forma que no se afecte la estabilidad de los campesinos en aras de impulsar el desarrollo rural. De esta forma, conformamos nuestro diagrama cíclico a partir de tres confundidores principales, que son la geografía, la corrupción y la presencia de grupos al margen de la ley. Y como mecanismos está la seguridad, privación a servicios públicos, la confianza en las instituciones, la incertidumbre y las políticas de erradicación. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro PPR, hemos escogido como enlace 1 la falta de capacidad institucional, como principal causal de los cultivos ilícitos. La motivación para escoger este enlace es que una falta de capacidad institucional genera vacíos institucionales que llegan a cubrir grupos armados o grupos al margen de la ley. Además, cuando hay una incapacidad institucional, hay baja confianza de los ciudadanos hacia las instituciones estatales. Esto a su vez genera que los actores ilegales lleguen a formar sus propias estructuras de poder. En este sentido, Miguel García afirma que estos municipios están sometidos a los poderes locales, de terratenientes, políticos clientelistas, paramilitares, narcotraficantes, etc., que imperan en dichos municipios y afectan seriamente la garantía de los derechos de los ciudadanos. En adición, un estudio realizado por Fabio Sánchez y Ana María Díaz encontró que hay una correlación entre la presencia de grupos armados y las hectáreas de coca cultivada en los municipios. En el mapa de la izquierda se puede observar esta relación para las FARC. Además, se puede encontrar esta relación entre producciones de coca local y los vecinos, mostrando cómo se expanden los cultivos de coca en los diferentes municipios. Este estudio encontró que cerca del 70% de los cultivos de coca existentes en el 2000 están explicados por el conflicto armado. Eso muestra que la coca, lejos de ser la gasolina de los grupos armados ilegales, es más bien el resultado de las necesidades de financiación que surgen pari passu con el escalonamiento y la expansión espacial del conflicto. De esta forma, la persistencia del conflicto armado es una consecuencia de la falta de capacidad institucional. Es por esto por lo que se puede explicar que hay una relación entre la falta de capacidad y la expansión de los cultivos de coca. Por otro lado, la capacidad institucional también se puede ver reflejada en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. En este sentido, un estudio realizado en 2014 encontró que la probabilidad de expresar alta confianza en la alcaldía es mayor para menores hectáreas de coca cultivada en el municipio. Esto genera que las políticas implementadas por el gobierno no puedan serlo efectivamente debido a la falta de confianza en las instituciones. Además, no hay una coordinación ni una dominancia del gobierno en los municipios para poder erradicar los cultivos de coca o que no se presenten en un primer lugar. Por otro lado, en cuanto a la racionalidad económica de cómo funciona esta causalidad, se puede decir que la falta de capacidad institucional genera fallas de Estado en materias como eficiencia, eficacia y legitimidad, no permitiendo que se desarrolle una buena implementación de políticas públicas, provisión de servicios públicos, gobernabilidad o rendición de cuentas. Esto genera que se disminuyan los costos de transacción para los grupos armados en cuanto al control de los territorios o a poder establecer cultivos de coca que ayudan a su financiación. Además, se desarrolla una competencia entre los diferentes actores armados y el Estado por la dominancia de los territorios. Esto genera que haya una mayor deficiencia institucional, generando además que sea muy difícil erradicar los cultivos de coca y que puedan seguir expandiéndose entre los municipios.
En este tema, Miguel Serrano dice que este conjunto de fallas en la gestión del territorio facilita la acción de los grupos armados ilegales, pues disminuyen notablemente sus costos de transacción para establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, aumenta el diferencial de productividad y de desarrollo tanto de los municipios como de la región con respecto al país, facilitando así la expansión de los cultivos ilícitos y generando que la capacidad institucional sea la principal causal para que estos persistan en el tiempo y no haya políticas para la erradicación efectiva. Uno de los principales mecanismos que se debe tener en cuenta para entender la relación causal entre la capacidad institucional y la cantidad de cultivos ilícitos en Colombia es la incertidumbre. Esta se da por medio de la confianza institucional, es decir, la confianza genera menor incertidumbre y esta menor incertidumbre reduce la cantidad de cultivos ilícitos. Esto se puede entender debido a que se debe tener en cuenta que cuando el Estado no está presente dentro de las poblaciones marginales, es decir, las poblaciones rurales, causa factores como la violencia. Esto hace que las personas pierdan esa confianza en las instituciones y esa pérdida de confianza lleva a que exista la incertidumbre, es decir, los campesinos prefieren no tomar el riesgo de cultivar cultivos legales porque no tienen la certeza de que esto los sea más rentable que los cultivos como de coca. De este modo, cuando no existe capacidad institucional, los campesinos optan por meterse al mercado de la coca por la rentabilidad. Uno de los factores que hay que tener en cuenta es que hay hechos como los desplazamientos forzosos que son parte de este problema. Es decir, según el artículo de investigación de la Universidad de Cambridge, hecho en el 2008, una mayor cantidad de desplazamientos genera esta incertidumbre debido a que cuando los campesinos se tienen que alejar de sus tierras, la única opción que les queda, debido a que ya no confían en el Estado, es que se opten por ser parte de los cultivos de coca, es decir, cultivar coca para su subsistencia. Así, este artículo muestra que existe una relación negativa entre los desplazamientos y los cultivos de coca, es decir, a mayores desplazamientos, mayor cultivo de coca, debido a que se establece que para los campesinos los cultivos de coca pueden servir como una mejora de su subsistencia que en ausencia de otras alternativas como lo son los cultivos ilícitos, por lo que no hay un apoyo del Estado. De esta forma se puede decir y se establece en el artículo que cuando no hay presencia estatal, la falta de alternativas y apoyo del Estado para que los cultivos lícitos sean rentables llevan a que por medio de la incertidumbre los campesinos opten por que es más rentable para ellos cultivar coca y ser parte de este mercado ilícito a ser parte de otros mercados. El segundo mecanismo que decidimos elegir son los bienes públicos. La cuestión radica en cómo la capacidad institucional a través de los bienes públicos incide en la presencia de cultivos ilícitos. Primero debemos definir qué es un bien público. En términos económicos, según Elinor Ostrom, es un bien que está disponible para todos y cuyo uso por una persona no sustrae del uso a otro. Dicho esto, una carretera rural, cuya naturaleza no es congestionarse como una calle citadina, puede ser considerada un bien público. Basado en lo anterior, se encontró en una investigación de Dion y Rusler de 2008 que el porcentaje de carreteras pavimentadas en un departamento tiene un efecto sustancial estadísticamente significativo en la reducción de la cultivación de coca, lo que nos puede esclarecer que el mecanismo de los bienes públicos es una opción viable para incentivar la disminución de los cultivos de coca. Uno de los resultados encontrados por los autores sugiere que mejorar la infraestructura pública para proveer a los agricultores de mayor acceso legal
a los mercados puede ser una estrategia útil para combatir esta problemática en regiones donde la agricultura es un oficio muy concurrido. Hemos encontrado que se llega a una respuesta similar con una recomendación que publicó FEDesarrollo en febrero de 2017 para abordar la erradicación de los cultivos ilícitos, donde el eje principal debe ser el desarrollo alternativo, el cual, según ONUDC, el desarrollo alternativo es un proceso destinado a reducir y eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes mediante la adopción de medidas de desarrollo rural, de modo que se debe priorizar la provisión de bienes públicos, especialmente vías y transporte fluvial. En este enlace hay 3 agentes que interactúan. Estos son el gobierno, el cual busca proteger y mejorar las condiciones de toda la sociedad colombiana. Segundo, son los campesinos, los cuales buscan sobrevivir y una actividad de subsistencia. En este caso pueden ser los cultivos lícitos o los cultivos ilícitos. Y los grupos al margen de la ley, los cuales buscan por medio de los cultivos ilegales un medio de financiación y un medio de establecer su poder. Entonces, el principal dilema ético que podemos ver en este enlace es que cualquier alternativa que utilice el gobierno para mejorar las condiciones de los campesinos puede terminar afectándolos de mayor manera, debido a que si busca por medio de políticas sociales que estos se tornen a hacer prácticas lícitas, entonces esto puede generar mayores tensiones con los grupos al margen de la ley, los cuales ya están muy establecidos en estas zonas marginadas y por ende podría causar mayor violencia en estos lugares. Y por el otro lado, si busca deshacerse como de esa presencia de los grupos al margen de la ley por medio de su capacidad institucional, esto podría hacer que los campesinos igual no busquen tornarse a estos cultivos lícitos por su baja rentabilidad.